Buenos días, soy Marcos Gaitán, pertenezco a la organización del Congreso y para mí es un placer presentar al primer ponente de la mañana. Es don Mariano Nava Aparicio, es un profesional de reconocida competencia, director de Evololam y nos va a hablar de los nuevos desarrollos para el trabajo en equipo y las estrategias de negociación. Le doy paso. Buenos días a todos. Muchas gracias a todos los congresistas y a los ponentes que también estáis por aquí, por vuestra asistencia. Mi nombre es Mariano Nava y quiero dar en primer lugar las gracias a AGC por invitarme a participar en estas jornadas que yo también confío que, como los ponentes acaban de ahora mismo decir, sean tremendamente efectivas para todos. Especialmente también quiero agradecer a Beatriz, que no está aquí ahora, pero quiero agradecerle de verdad el que haya apoyado mi presencia en este congreso ante algunas dificultades, pero bueno, aquí estamos y vamos a intentar hacer estas jornadas lo más atractivas posible. Antes de nada voy a hacer un repaso al nuevo contexto educativo, social, en el que nos encontramos inmersos, que afecta a todas las capas de la sociedad y en especial al ámbito educativo, que es muy sensible a este tipo de fenómenos, este tipo de cambios. Luego hablaremos del trabajo en equipo, ese paradigma de trabajo en equipo como forma de contrarrestar el individualismo de las personas y la búsqueda del éxito profesional individual. Ese paradigma a veces no lo sabemos llevar a la práctica de un modo correcto y genera distorsiones, genera conflictos, que es de lo siguiente que hablaremos, y luego hablaremos de algunas técnicas de negociación y algunos ejemplos en el mundo empresarial y cómo afrontar la negociación en un ámbito como el educativo, que tiene unas connotaciones diferentes, porque al final no es una negociación entre adversarios, estamos hablando de negociaciones de docentes que forman parte de unos objetivos docentes claros, normalmente claros, y que no son para nada enemigos. Como han estado diciendo los ponentes anteriores, hay una serie de obligaciones a las que los equipos directivos se van a tener que enfrentar. Es una triple obligación que se refiere sobre todo a eso que han llamado gestión y administración eficaz y eficiente de los centros educativos. Efectivamente, tenemos que gestionarlos, tienen que ser gestionados a través de herramientas como las que aquí en estos días se van a hablar: el liderazgo, comunicación o el trabajo en equipo, que es lo que me toca. Luego hay otra segunda actividad, acción, que los equipos directivos van a tener que trabajar mucho, y es ser intermediarios entre todos los miembros de esa comunidad educativa. Aquí estamos hablando no solo de profesores y alumnos y dirección, sino también estamos hablando de personal asistencial de los centros educativos y, por supuesto, los padres y la comunidad en general. Comunidad la cual tiene depositadas en el centro educativo una serie de esperanzas, porque al final es un organismo vivo que forma parte de la sociedad y del entorno de una ciudad, de un pueblo, y por tanto el equipo directivo tiene que hacerlo saber integrar dentro de esa sociedad. ¿Qué cambios se han producido en la sociedad últimamente, en los últimos años? Aquí me voy a remitir a una entrevista que se publicó recientemente en El País, que entrevistaban a Richard Gerber. Richard Gerber es uno de los grandes gurús en el ámbito de la educación. En el año 2005 saltó a la fama como el mejor director de escuela en el Reino Unido por convertir una escuela un tanto conflictiva en un centro de innovación. Su manual, Creando Escuelas de Mañana Hoy, es una referencia para todos aquellos que quieren ver formas como atender a las problemáticas que nos está planteando una sociedad cada vez más globalizada, donde los cambios se aceleran, se producen de un modo muy acelerado, y donde nos encontramos ante
pues 3 cosas nos viene a decir Richard Gerber. Nos encontramos primero la introducción de la tecnología como un elemento fundamental en las relaciones entre los profesores y los alumnos. Los alumnos tienen una forma de aprender a través de la tecnología constante. Ellos tienen formas muy informales de adquirir conocimiento a través de las tecnologías que son baratas y fáciles y accesibles, y por tanto no tiene sentido que en el ámbito educativo, en la educación formal, prescindamos de las tecnologías. Esto no quiere decir que las tecnologías sean el elemento esencial en la educación. Como han dicho anteriormente, tenemos los recursos que tenemos y sobre todo en el contexto que nos encontramos, pero hay que pensar que las tecnologías son solamente una herramienta y que, lo que tenemos que cambiar es la forma de enseñar, utilizar la creatividad, utilizar la imaginación, motivar a los chavales para generar su atención, para captar su atención a través de formas diferentes de entender la enseñanza. Segunda cosa que nos dice Richard Gerber, el rol del profesor ha cambiado. Tenemos que olvidarnos del profesor que lo sabía todo. No, ya las fuentes de comunicación, como he dicho antes, son tan diversas y tantas que los alumnos son conocedores de muchas cosas que el profesor no va a saber. Por tanto, ¿qué rol juega aquí el profesor? Pues el profesor juega un rol de facilitador, tiene que ayudarle a solucionar problemas complejos a los alumnos. Esto genera desconfianza porque es una nueva forma, esto no es lo que a muchos profesores le han enseñado en esta escuela, pero es el nuevo contexto en el que nos encontramos. Tenemos que pensar que la educación las herramientas han cambiado, el contexto social ha cambiado, los objetivos, por tanto, han cambiado. O sea, tenemos que enseñar a los alumnos a ser flexibles, a buscar nichos de mercado en aquellos ámbitos de la vida pues, que no estén cubiertos, sobre todo en un contexto como el actual, en una sociedad como la nuestra, la española, donde pues, hay unas altísimas tasas de paro. Tenemos que enseñar a los alumnos a buscar su propio empleo, a buscar su forma de entender la vida de un modo diferente a cómo está produciéndose. A través de la imaginación, a través de la creatividad, vamos a trabajar con los alumnos y no tenemos que circunscribirnos solamente a las herramientas del tipo tecnológico, que son, como digo, es una herramienta tecnológica, pero no es el paradigma de trabajo. Y luego, bueno, pues esto que nos dice Richard Gerber pues es un cambio muy importante, es una forma de entender la relación profesor-alumno que, como he dicho, genera mucha desconfianza. Yo me remito aquí al libro que todo el mundo conoce de Spencer Johnson, de ¿Quién ha robado mi queso? El cambio es bueno y hay que entenderlo como tal. Es una oportunidad y debemos aprovecharlo porque es una forma de incentivar formas de pensar y formas de actuar diferentes ante un entorno cambiante. La educación es ese queso que se está moviendo. Hay una frase que he encontrado por ahí que me ha gustado mucho, dice: hay que ayudar a los profesores a vivir lo que ellos deben enseñar a vivir. Y esto es una función de los directivos, de los directores de las escuelas. Si no generamos confianza en nuestros profesores, ¿cómo vamos a crear y generar optimismo en los profesores que a su vez tienen que enseñar a los chavales? Por tanto, debemos hacerles sentir partícipes de un proyecto, tenemos que hablar con ellos, tenemos que aprender a recibir feedback también de ellos. De las herramientas que durante este congreso se van a trabajar, como he dicho, hay todas ellas herramientas a las cuales los directores de colegio las vais a explotar con mayor o menor éxito. Son 4 de ellas y probablemente las 4 más importantes: la comunicación, la capacidad de comunicación interna dentro de lo que es el aula, comunicación externa dentro del centro educativo, comunicación externa con
el entorno de la sociedad que rodea al propio centro. Trabajo en equipo, que eso es lo que ahora desarrollaremos. Liderazgo, es necesario líderes en un entorno educativo, y los directores deben ser los líderes. Hay una tendencia creciente a que sean los niveles intermedios los que hablen con los profesores. No, son los directores los que tienen que generar la confianza en los profesores. Todos sabemos las problemáticas que nos encontramos de absentismo laboral, de roces entre profesores. Esto es algo que tiene que ser trabajado desde la dirección, ya digo, con una correcta comunicación, trabajo en equipo y liderazgo. Trabajo en equipo. Nos gusta mucho hablar esto de trabajo en equipo. Pues trabajo en equipo se convierte en esa reacción ante el sentimiento de éxito profesional individual que queremos evitar. Pero trabajamos en equipo. El que montemos reuniones de claustro o reuniones de departamento verdaderamente es trabajar en equipo. Primero, no es un paradigma en sí mismo. O sea, trabajar en equipo se trabaja en equipo cuando es necesario trabajar en equipo. Muchas veces esas reuniones de claustro o reuniones de departamento no son eficientes, y al final lo que hacemos es que el profesor decida actuar de un modo individual, ya que no ve eficacia y eficiencia en esas reuniones en equipo. Por tanto, de hecho, es cierto que hay actividades que deben ser realizadas de modo individual. Y luego vamos a un proceso de mecanización del trabajo en equipo. Tenemos que verdaderamente hacer esas reuniones eficientes, porque muchas veces el 80% del tiempo se dedica a hablar del cambio de libros y cuestiones que muchas veces son colaterales a los verdaderos problemas que hay en el centro. Hay una serie de valores que vengo aquí a resumir, necesarios para trabajar en equipo. Humildad. Humildad, saber escuchar, saber enriquecer y saber enriquecerse con el resto de personas y aportar ideas. Todos hemos oído aquel profesor que se encuentra muy satisfecho cuando dice que él aprende mucho de sus alumnos. Ese es el espíritu que debe prevalecer. Saber escuchar a los demás profesores y saber escuchar al resto de los miembros de la comunidad educativa. Diversidad. Si queremos enseñar a los alumnos el día de mañana ante el desconocimiento, ¿qué lenguaje es ese de tener miedo hacia el desconocimiento? No debemos tener miedo hacia el desconocimiento. Cada persona es un mundo, efectivamente, y debemos tener una actitud positiva para conocer lo que las otras personas son y lo que las otras personas hacen y representan. Y hay un tercer valor necesario para el trabajo en equipo, el sentimiento de pertenencia, y eso es una labor muy importante por parte de la dirección. Se deben establecer unos criterios objetivos docentes claros que sirvan de nexo de unión a los trabajos en equipo que hay en el centro. ¿Cómo percibimos el conflicto? El conflicto es consustancial a toda organización humana. No es malo, no debemos ocultarlo. Tradicionalmente en las escuelas se ha ocultado el conflicto porque, bueno, se considera disfuncional, no se ajusta a lo esperado de un centro educativo. Es erróneo, es consustancial a toda organización humana, como he dicho. Hay que buscar los elementos positivos del conflicto. Suponen una reflexión, una evaluación o una innovación permanente, y suponen cambios en la forma, como he dicho antes, de establecer procedimientos, actitudes o cambios puramente de mentalidad. ¿Qué tiene que hacer la dirección o qué debería hacer la dirección para encauzar esos conflictos y que no se conviertan al final en una lucha de egos y conflictos entre personas y al final confundir deseos con intereses y objetivos del centro docente? Pues primero desmitificarlo y hablar de ello como algo normal, algo racional, algo que ocurre
toda organización. Se deben crear espacios de diálogo que permitan el contraponer ideas y que cuando criticamos o digamos nuestra opinión, nadie se sienta agredido. Primero, no agredir, y luego que nadie se sienta agredido por el hecho de que se le critique. Y para ello, el modo de actuar, pues por supuesto tiene que ser tolerancia, respeto, información, retroalimentación, comunicarse en definitiva. Eso es fundamental para que el conflicto no vaya a más. Están fijados con anterioridad al conflicto y tienen una preeminencia sobre cualquiera de los intereses de cualquiera de las partes. No existen adversarios, aquí son personas, equipos docentes que están en igualdad de posición, y el objetivo pues, no es ganar, es llegar a un acuerdo lo más satisfactorio posible. ¿Qué actitudes debieran producirse en un proceso de negociación cooperativa? Pues la primera es tener la mente abierta. Si no tenemos la mente abierta, no hay cooperación posible. No ser envidioso, estar dispuesto a olvidar y a perdonar, no pretender ser más inteligente que los demás, en el fondo querer enseñar y querer escuchar. Hay otra frase que he leído que me ha parecido muy curiosa, es ser duros con el problema y flexible con las personas. En el fondo, dar y pedir feedback. Esas son las actitudes que deben primar en un proceso de negociación. No, esto no es, venía aquí. Bueno, sí. Bueno, entonces fases de negociación. Me he saltado un par de notas. Bueno, dentro de las fases de negociación, el profesor Juan Roure de la escuela IES establecía cinco fases de la negociación. La primera sería la de preparación, y en esta fase el tiempo es una clave fundamental. No es conveniente iniciar ningún proceso de negociación de ningún tipo, ni cooperativo ni competitivo, si no se ha preparado suficientemente. Hay una anécdota que leía hace tiempo sobre los procesos de paz que se empezaron el proceso de paz que empezó a tratarse cuando la primera guerra de Vietnam. Entonces, es un ejemplo de negociación competitiva, por supuesto no es cooperativo, pero estaban reunidos en París, y los equipos negociadores de Vietnam del Norte alquilaron una casa en París durante 2 años. Los negociadores americanos pues iban al Ritz y pagaban su cuota diaria, pero con esto quiero resaltar que las formas de entender la concepción del tiempo son muy relativas dependiendo de cada cultura, y es importante en cualquier caso saber que nos tenemos que tomar el tiempo para preparar primero nuestros intereses, saber cuáles son y saber cuáles son nuestros objetivos. Luego saber cuáles son los objetivos y los intereses de la otra parte, y de ese modo ser capaces de entender cuál es la forma, cómo podemos ser flexibles, porque si vamos hacia una negociación sabemos que tenemos que buscar algo que nos satisfaga a ambas partes, y eso va a requerir, pues, bueno, como voy a decir ahora a continuación, una serie de creación de paquetes que nos haga ser más flexibles. Pero para eso, repito, es necesario tener una posición clara, confiada de lo que nosotros queremos nosotros mismos, y saber lo que quieren los demás. Luego vendría la fase de exploración. En esta fase lo que básicamente se viene a hacer es contrastar la información obtenida previamente. Se establecen las relaciones con los negociadores y se un poco verifican los estilos de negociación. Los estilos son muy diversos.
hay otra anécdota que se produce en las conversaciones entre la Unión Soviética y Estados Unidos en las primeras conversaciones de desarme nuclear en los años 60-70, que viene un poco a ser pues el claro ejemplo de cómo, sobre todo negociaciones entre personas, equipos de personas de ámbitos internacionales y de culturas diferentes, pues la forma de entender siquiera el lenguaje es completamente diferente. No es tan grave y tan acentuado posiblemente en las negociaciones cooperativas dentro de la escuela, pero aquí había un falso entendimiento, porque lo que los americanos entendían por un acuerdo, los rusos, los soviéticos, perdón, lo entendían por un simple entendimiento. Entonces hay que tener cuidado, porque el lenguaje puede ser un arma de doble filo en esa fase de negociación. Los profesores Gilmore y Fraley hablan de 4 estilos de negociación. Uno es el facilitador, aquel que quiere llegar a un compromiso sí o sí, caiga quien caiga. Luego estaría el analítico, que es aquel que es conservador a la hora de hacer planteamientos, no va a hacer planteamientos muy novedosos a la hora de resolver un conflicto. Luego está el promotor, que es el típico hombre de acción, el que busca un reconocimiento por parte de su equipo. Y luego hablaríamos del realizador, que es más bien un hombre de equipo. En el fondo, todos los negociadores son un poco los 4 estilos. Por supuesto, uno estilo más acentuado que otro, y es el negociador más hábil aquel que es capaz de ver qué tipo de estilo predomina en la otra parte. Cuando sabes cuál es tu oponente, digamos, y sabes qué tipo de negociación, qué estilo de negociación tiene, eres capaz mucho más fácil de llegar a, bueno, pues a saber tocar su fibra sensible y verdaderamente llegar a un acuerdo. Cuarto paso, cuarta fase de la negociación, la generación de opciones o paquetes. Esta es una fase con un alto nivel de creatividad. En el fondo, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando aunar nuestros intereses y los intereses de la otra parte. A veces no debemos entenderlo como un toma-daca, porque al final no se crea entonces valor. Al final quitas algunos de tus intereses y quitas uno de los suyos. No, lo que hay que intentar es buscar algo superior a lo que es los planteamientos iniciales planteados. Y eso exige, como digo, una alta dosis de creatividad. Por último, la última fase sería la creación del acuerdo. Es un momento crítico, porque debemos mantener la calma contra, bueno, pues, nuestros propios bloqueos y tensiones, y bueno, pues al final es la rúbrica de todo ese proceso en el que hemos estado trabajando. Esta fase es muy crítica y tenemos que hacer que bueno, sea por supuesto puesta por escrito, para que al final no haya interpretaciones diferentes, y es bueno además verbalizar qué entendemos las dos partes por ese acuerdo que hemos realizado. Como he dicho, preparación, exploración, planteamiento, generación de opciones y paquetes y creación final del acuerdo. Para terminar, una vez que hemos llegado a un acuerdo, ¿cómo mido mi éxito? ¿Cómo medimos el éxito del acuerdo al que hemos llegado? Pues, bueno, hay una serie de preguntas que podemos hacernos. ¿Es mejor que mi peor alternativa? ¿Es un acuerdo permanente y estable en el tiempo? ¿Satisface mis intereses? ¿Satisface los intereses de la otra parte? ¿Satisface a terceros? Ese tipo de preguntas son las que al final van un poco a decir si este acuerdo es satisfactorio y si verdaderamente cumple con los objetivos y ese objetivo de valor agregado que estábamos buscando. Para terminar, quiero mencionar una frase que me ha gustado mucho, de Fernando Savater, que viene un poco a resumir lo que para mí es uno de los elementos fundamentales en las relaciones de educación, y creo que a lo largo de estas jornadas se va a tratar mucho, que es la necesidad de optimismo. Es fundamental que creamos optimismo,
creemos y creamos optimismo a través de nuestros equipos directivos, que deben ser los principales promotores, y que sean los profesores los que luego hagan que los alumnos mamen de ese optimismo.